le digo a mi invitado, ¿qué crees? Me siento viva cuando te veo, porque tuve la gran oportunidad de los primeros extraordinarios políticos que conocí cuando muchos años, muchos, no vamos a decir tantos, si no nos vamos a ventanear aquí, conocí al inicio de mi carrera. Cuando le dije a Murillo, Murillo me dijo, el gobernador, vas a ser conductor. Le dije, señor, no sé ni qué es PRI. Y me dijo, pues estudias. Entonces 20 años estudio después aquí, por eso no hablamos tanto. Pero para mí, a mí me alegra de verdad mi vida el invitado de hoy, porque lo veo y siento que pues todavía sigo aquí y estoy hablando, por supuesto, del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, el diputado Ernesto Gil Elordi. Presidente, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Pati, muchas gracias, muy amable. Es un honor y un disfrute estar aquí contigo, con todo tu equipo y poder saludar a muy respetable público que espero que nos vea y nos escuche. Oye, es que te veo y me siento viva. Pues eres de los primeros que me hizo estudiar en entrevistas cuando Murillo me dijo, pues estudia, ¿qué es PRI? Que le dije que me quería en la tele, le dije, señor, no sé ni qué es PRI. Y me dijo, pues estudias. Desde entonces siempre me has provocado dolor de cabeza, porque tengo que estudiar. Lo que pasa es que la política y la comunicación son tareas apasionantes, tienen que ver con la forma de ser de cada quien, de los sentimientos, de los acontecimientos, del análisis de las cuestiones que le interesan a la sociedad. Entonces, tu trabajo es un privilegio, el de nosotros también. Pero te veo y me siento viva, todavía andamos por aquí. Sí, no hablamos de edad, ¿verdad, presidenta? Pero andamos por aquí. No te preocupes, los políticos tenemos años por sexenios. ¿Años? No, pues tengo 4 años. ¿Cuántos años tienes tú entonces? Yo ya no pago en el metro. Ya no. Me encanta tenerte aquí. Muchas gracias. Lo cual te agradezco. Al final te voy a comprometer. Ya saben cómo soy yo, que los comprometo y no me pueden decir que no al aire, pero eso es una sorpresa al final. Primeramente, tienes mucho que platicarnos. Es difícil hablar toda una agenda del 2014. Voy a tratar de resumir un poco y poder entender a la ciudadanía. Pero antes, hagamos tantito historia porque, como la ciudadanía lo sabe, y si no se lo comento, pues tú fuiste designado como presidente para América y vicepresidente del Consejo Directivo del Grupo Mundial Parlamentario. ¿Es así? Así es. Hace 4 meses. ¿Esto dura un año? No, esto no tiene un término. Mientras tengas la responsabilidad de un cargo de elección popular en el Poder Legislativo, esta es una organización que cumple este año 25 años. Lo que es el Grupo Mundial de Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat. Para el Hábitat. Es una estructura que tiene, te digo, 25 años y está conformada por legisladores de diferentes países del mundo. Están dedicados a promover acciones a favor del medio ambiente, a favor de el desarrollo urbano sustentable, a favor de una mejor posibilidad para la gente de vivir en las ciudades. Es decir, es una organización muy sólida, muy seria, reconocida por Naciones Unidas. Y bueno, pues yo tuve la representación mundial del 2000 al 2006 cuando fui senador de la República, y ahora me volvieron a invitar para participar con ellos con los cargos que tú has mencionado aquí. Así es que estamos trabajando también en eso. Quise arrancar con recordándote tu cargo, porque yo quiero creer que de cierta manera se puede tener alcances aquí en el Congreso a través de tu cargo, o de cierta manera pudieran obtener beneficios. ¿Es así? Sí, indudablemente. Fíjate que el Estado de Hidalgo... ¿Me traen el café, por favor? Tiene un territorio estratégico en todos estos temas, porque ahora con la nueva comisión que preside el señor gobernador Olvera en la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, tiene como presidente de desarrollo metropolitano. Es decir, ya no pueden los estados, por más que tienen sus definiciones legales y sus estructuras y sus programas de gobierno, el crecimiento poblacional de las ciudades, en muchos casos desordenado, obliga a que haya estrategias que tengan que ver con los diferentes estados, que es lo que quiere decir desarrollo metropolitano. Exactamente. Y el estado de Hidalgo, pues cada vez más está teniendo una
posibilidad protagónica para proponer y para defender sus espacios territoriales y ofertarlos también para que pueda haber empleo, para que pueda haber industria, para que nos integremos a este desarrollo metropolitano que ahora preside el señor gobernador Olvera en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y hablando de integrarse, hablando de comisión, aquí está, pediste tecito, ¿verdad? Sí, claro. ¿Pediste con azúcar o sin azúcar? Me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Sí. Es de manzanilla. Sí. Ahí está tu Gracias. tecito, ¿eh? Hablando de comisiones y hablando de integrarse, tengo entendido que en enero acaban de firmar un convenio para integrar una comisión para la revisión integral del marco jurídico. Esto fue a través de los representantes de los tres poderes. Platícanos, diputado, ¿cuáles son las deficiencias más urgentes que quiero creer se han podido detectar y cuál es el contenido real de este convenio? Con mucho gusto. Y Mira, fue en enero, ¿verdad? fue el 16 de enero. 16 de enero. El día de la creación del Estado de Hidalgo fue un evento que tuvimos con la presencia del señor gobernador, del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de su servidor, con los diputados y senadores federales y los legisladores y grupos que tienen que ver con el tema de la revisión de las leyes del Estado de Hidalgo. ¿Cuál es la intención? Primero, definir que entre los poderes no solamente podemos hablar de división de poderes, que es lo que más acostumbra a la gente tocar ese tema, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, o del equilibrio de poderes. En la Constitución del Estado de Hidalgo plantea la colaboración entre poderes. Entonces pasar a una etapa superior de respetando los espacios constitucionales que tiene cada ámbito de gobierno, pudimos lograr por la decisión política del Poder Ejecutivo que en ese ámbito y en ese espíritu de colaboración de poderes firmáramos un acuerdo para iniciar la revisión del marco legal del Estado de Hidalgo. Se llama Comisión para la Revisión Integral del Marco Legal del Estado de Hidalgo, que se llama Escorimale, para poder entenderla un poco ya con esto, como se utiliza ahora los nombres para no que sea tan largo el título. Claro. ¿En qué consiste? Primero, hay que entender que tenemos que ir a la velocidad de movimiento que está planteando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Todo lo que se ha planteado en esta importante etapa del primer año de gobierno tiene que aterrizar en el Poder Legislativo. Porque la única manera de que la gente tenga certeza jurídica y que tenga reglas de comportamiento pues es a través de las leyes. Y de esa forma, esta 62 legislatura quiere no solamente respetar y atender las modificaciones constitucionales que se han llevado a cabo por el Congreso Federal y muchas otras que van a ser ahora las leyes secundarias que nosotros tendríamos que también analizar con todo cuidado, sino que también tenemos nosotros que homologar o armonizar nuestro marco jurídico con la Constitución Federal y al mismo tiempo aprovechar para saber en qué momento está nuestro andamiaje jurídico para, con esta revisión por cuerpos preparados con gran especialidad, como son los colegios de abogados, como son las barras de abogados, como son los institutos de educación superior, de las carreras de derecho, como es muchas partes de la sociedad que están interesadas en estos temas, podamos ver si estamos correctamente en nuestras disposiciones legales y si no, bueno, pues analizarlo y después ver con este grupo de trabajo qué es lo que podemos modificar, qué es lo que debe permanecer y qué es lo que le vamos a dejar como legado al pueblo de Hidalgo en esta 62 legislatura, en un acuerdo verdaderamente singular y muy propositivo de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Quiero creer que de cierta manera ya han detectado las deficiencias más urgentes. ¿Es así?
Bueno, más que las deficiencias, tenemos que armonizar, como decía yo, lo que es, por ejemplo, nuestra Constitución, que es el código fundamental que tenemos todos los mexicanos y los hidalguenses, para saber que esa Constitución del Estado de Hidalgo tiene que ir, porque así lo mandata la Constitución de la República, tiene que ir homologada con la Constitución Federal. Y por eso primero tendremos que analizar si nuestros artículos de la Constitución están actualizados de esa manera y después empezar a resolver los temas de las diferentes disposiciones legales que se tienen en 120 y tantas leyes. No es solamente una ley o dos leyes o un tema o dos temas. Y para eso se van a formar grupos de trabajo, se van a formar comisiones y subcomisiones que se encarguen de materias específicas en las cuales pues vamos a hacer un esfuerzo académico, sin la menor duda, pero también con un gran respaldo político, porque en este acuerdo participaron los partidos políticos del Estado de Hidalgo, todos, con una muy buena disposición, entendiendo que nuestra función es no solamente hacer leyes, sino también revisar las que tenemos para ver si estamos al día en nuestro sistema jurídico. Al poner, y bien lo estás diciendo ahorita, al poner de cierta manera el tema en la mesa de la modernización del marco jurídico, ¿quiénes serán este equipo responsable? Ya hablas de que será dentro de las mismas comisiones, pero ¿quiénes serán? Y participará la sociedad. Diputado. Sí, claro, nosotros vamos, cuando estamos haciendo el análisis con los expertos, porque se necesita gente que académicamente conozca muy bien de este tipo de disposiciones, en varios de los diferentes rubros que se tienen en los códigos y en las disposiciones legales. Sin duda vamos también a invitar a quienes tengan el deseo de participar con algunas propuestas, algunas ideas de lo que nosotros consideramos que pudiera tener un camino de reforma o por lo menos de actualizar nuestro marco jurídico. De cierta manera, en 18 meses se pudiera dar resultados. Se habla de un diagnóstico. Sí, lo con tenemos, una duración lo tenemos de 18 planteado meses. para el mes de agosto del 2015, sin que sea una fecha límite, porque bueno, aquí es mejor hacer las cosas bien que hacerlas con un plazo determinado, pero sí estamos pensando que lo podemos lograr. Yo te pongo un ejemplo, en la Constitución de 1917, que se festeja el día de mañana. Hoy habla el maestro Menes Yaguno, porque tiene nuestra sección de Historia y Cultura en este noticiero de la Constitución. Ahorita acabando con nosotros, qué bien, nos vamos qué bien. con el maestro Menes Yaguno. Y muchos no sabemos, normalmente nada más festejamos lo que es la Constitución de 1917, que se hace a través del Congreso Constituyente, pero lo que se hace es una reforma a la Constitución de 1857. Es decir, no se hace una nueva Constitución. Una reforma. Se hace una reforma para adecuar la Constitución de 1857 con los términos sólidos que tenía del movimiento liberal, y lo que se hace es esa revisión y dura 2 meses. Y probablemente mucha gente no sabe cuánto tiempo duró hacer la Constitución de 1917. Pues fueron solamente 2 meses de intenso trabajo de parte de los constituyentes de 1917, que pudieron crear un nuevo código fundamental, pero con las ideas centrales del Estado mexicano y de la nación mexicana que tenía la Constitución de 1857. Y hablando de reformas, la minuta de proyecto de decreto en materia política electoral acaba de ser recientemente aprobada por unanimidad. Y aquí la pregunta es, ¿qué análisis han aportado y si hay conformidad con todos los puntos? Sí, nos llegó a nosotros la minuta del Congreso de la Unión. Porque tienen que pasar por 17 congresos, ¿verdad? Tiene que ser la mitad más uno de los congresos locales para que tenga validez y se pueda promulgar. El señor presidente de la República la promulgó hace unos días en el
en el castillo de Chapultepec, en el Alcázar del castillo de Chapultepec, y tuvimos la distinción de ser uno de los 10 estados, de las 10 legislaturas, que fueron invitadas al evento de la promulgación de los diferentes partidos políticos del país. Es decir, la legislatura del estado de Hidalgo, que aprobó la minuta, su servidor participamos, sí, con nuestra presencia, pero para nosotros pues fue una distinción para la legislatura que nos hayan invitado para participar en este evento con el señor presidente de la República y el Congreso Federal y algunos otros invitados, donde se dio la promulgación, que es el acto jurídico y político con el que se le da ya validez a lo que se discutió, se analizó y se aprobó en la legislatura federal y en las legislaturas de los estados, que es el constituyente permanente. Que de cierta manera yo quiero creer que como consecuencia traerá la reforma estatal. De cierta manera sí, esperamos la reforma también en telecomunicaciones. O sea, esta misma reforma política traerá como consecuencia la reforma estatal, esperamos también la reforma en telecomunicaciones. Esta es una reforma federal y que tiene que ser aprobada por los estados. En lo que a nosotros compete, indudablemente, muchos de estos temas tendremos que revisar lo que estamos haciendo ya, nuestra estructura jurídica, el marco jurídico, para saber cómo podemos homologar las disposiciones que se aprobaron por la ley federal. De cierta manera. Así es. ¿Cómo calificas, hablando de reformas, el actuar del Congreso Federal? Fíjate que ha sido un desafío. Con la experiencia que tú tienes, inclusive como senador en su momento. Ha sido un desafío de un alto valor político, de una decisión audaz y de una madurez política de todos los actores políticos que decidieron que desde el poder legislativo se podía transformar a México. Y creo que esta es algo que se tenía que haber iniciado, así como se hizo desde un principio, para que los partidos políticos pudieran hacer sus aportaciones, que tienen la representación popular. La representación del país está en los congresos, porque es donde la elección define las diferentes conductas, las diferentes aspiraciones del pueblo de México, y yo considero que el trabajo que hizo el propio Congreso, la sensibilidad política de quienes entendieron que después de la elección ya no puede uno continuar en el conflicto, sino que si se gana la batalla electoral, ahora hay que ganar la paz, que es más importante. Y la paz solamente se gana y se logra a través de los acuerdos, a través de la convicción política de lo que le beneficia al país y a todos los mexicanos, y eso es algo que se está logrando ahora con una verdadera visión de horizonte en la que han participado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las organizaciones políticas para sumarse con una mayoría consolidada para crear acciones de beneficio para las mexicanas y los mexicanos. Hablando de conductas y cambiando de tema porque el tiempo apremia, y si quisiera tocar dos o tres temas más contigo, pues la conducta de este presidente, todavía presidente, ¿verdad? Desde Tepehuacán de Guerrero, Hilario, es así, todavía presidente. ¿Qué procede? Sí, ¿cómo no? Está en manos del Congreso. ¿Qué procede? Bueno, hablando la gente, es el presidente que golpeó a la esposa, que le rompió la quijada, y bueno, ya no quiero ni decir qué más cosas hizo, pero fue algo tremendo, inclusive, bueno, pues priista, hay que decirlo, pero ¿qué harán? Ya fue turnada la comisión instructora del Congreso. Sí, este es un asunto que se origina con una denuncia de la parte agraviada y que llega a la Procuraduría del Estado. La Procuraduría del Estado integra una averiguación, como es su obligación legal, y esta averiguación la envía al Congreso, a la comisión instructora del Congreso, que es la que lleva el caso, para solicitar que se lleve a cabo un procedimiento se llama un juicio de procedencia, para saber si
se le puede quitar el fuero al funcionario, al servidor público, y pueda la propia Procuraduría continuar la actuación legal que está iniciada con la averiguación previa. En ese momento estamos. El día de ayer contestó a la notificación que se le hizo por parte de la comisión instructora que preside atinadamente el diputado Humberto Lugo, que está conformada por varias diputadas y diputados del Congreso, y ayer presentó por escrito lo que a su derecho convenía, y es el asunto que se está analizando seguramente en estos próximos días para saber cuáles son los argumentos que haya manifestado el denunciado. Y el juicio de procedencia es como cualquier juicio: hay una acusación, hay alguien que se defiende, y ese procedimiento tiene que llevarse a cabo con el rigor que nos marca la ley, para que entonces el propio Congreso, que está en nuestro terreno en este momento y en la comisión instructora, pueda definir más adelante, a través de un dictamen que pueda presentar al Pleno, y entonces decidir si procede este juicio y se le notifica a la Procuraduría, quien finalmente es la que tiene que llevar a cabo ya el procedimiento judicial, y bueno, pues ahí ya se definirá la responsabilidad o no del que está ahorita en este momento indiciado. En el momento que tuviera la responsabilidad, sí existe la posibilidad de un desafuero. Bueno, para que se continúe el procedimiento tiene que haber el desafuero. Ah, ok. Porque la Procuraduría precisamente no puede actuar en este momento porque tiene fuero el servidor público. Entonces ya quitándolo, exactamente, ya si se hace el juicio de procedencia decide y define que hay elementos suficientes para que se pueda confirmar este juicio de procedencia, y el propio Congreso lo aprueba en ese sentido, entonces pasaría ya nuevamente a donde se originó el propio juicio ya penal, que sería en la instancia de la Procuraduría, y la Procuraduría tendría que hacerlo ya a través de un juez penal, donde se continuaría el procedimiento para saber la presunta responsabilidad que tiene la persona que es acusada y lo que a su derecho y su defensa convenga, porque así está además planteado en la ley. Ya casi para concluir, diputado, ¿qué leyes de carácter social se están trabajando al interior del Congreso? Pues no tenemos una ley de carácter social específicamente en este momento. Nosotros, como ustedes recuerdan, entramos a trabajar en el mes de septiembre, y bueno, pues hubo una serie de actividades políticas, no específicamente legislativas, pero a los que teníamos que estar asistiendo eran los informes de los presidentes municipales, revisar la cuenta pública, trabajar el proyecto de presupuesto, que es muy intenso para todo el año de 2014, es decir, estamos ahorita en la etapa de entrar al periodo ordinario de sesiones el próximo mes, y ahí se empezará a trabajar ya sobre algunas acciones específicas que los partidos políticos nos definan. No es una decisión particular que tomamos los compañeros diputados, sino que los propios partidos de cada una de las fracciones nos ponemos de acuerdo, vemos en cuáles coincidimos y cuáles son las agendas particulares que puedan tener y que son muy respetables por parte de todos nosotros. Un 2014 que ¿qué espera la gente del Congreso? Mire, yo creo que la gente siempre ha esperado del Congreso tener representantes que efectivamente tengan una gran responsabilidad política, que estén cerca de la gente, que puedan trabajar con las propuestas que recabaron y que recogieron en la campaña política, y que seamos un conducto adecuado para que podamos lograr en la relación de colaboración con el Poder Ejecutivo que los presupuestos que aprueba el Congreso, que es el que aprueba las obras que se hacen, claro, son aprobadas por el propio Congreso, que está representando a todo el pueblo de Hidalgo, se lleven a cabo en beneficio de la ciudadanía. Yo creo que esa es la obligación que tienen los servidores públicos, que tenemos el privilegio de tener una representación popular, es responderle a la gente, pero al mismo tiempo también tener la visión de que nuestro trabajo es un trabajo que también va no solamente en lo particular a cada uno de los que emitieron su voto, sino que también los hidalguenses que emitieron su voto quieren que todo el estado de Hidalgo vaya mejor, que las condiciones de seguridad se consoliden, que haya más empleo,
que la educación sea mucho más productiva, que haya más opciones para la gente, que se respete los derechos humanos, que se le dé el espacio y el nivel que merecen las mujeres, la equidad de género. Si somos iguales ante la ley todos los mexicanos, bueno, pues no podemos decir, somos iguales ante la ley, así lo dice la Constitución, pero ¿es más igual uno que otro? No, tenemos que buscar esa equidad para que todos seamos iguales. Y de esa manera tendremos una sociedad más justa, más sólida, con una mayor capacidad de trabajo personal y colectivo, y así vamos a ir caminando por esa vía para que Hidalgo cada día sea una entidad más respetable, con mayores posibilidades de desarrollo, y para que los hidalguenses también tengan un espacio de disfrute, de libertad, de seguridad y de trabajo. Diputado presidente, yo quiero darte las gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Te acuerdas que lo platicábamos el día que entraste al Congreso, que si existiera la posibilidad de hacer una sección, tenemos una sección de diputados federales, pudiéramos tenerla igualmente con los diputados locales? Pues te lo vamos a agradecer muchísimo. Cada 15 días que venga un diputado, cada 15 días viene los lunes un diputado federal, ¿cómo ves? Si el otro lunes uno federal y uno local. Sí, si tú me lo permites. No, pues ustedes plantean cómo es el proyecto, pero yo te lo hacerla agradezco como sección muchísimo. ya fija, ¿cómo ves? Te lo agradezco muchísimo y lo voy a comentar con mis colegas, y creo que va a ser de una gran importancia, porque es la forma de que la pluralidad que se tiene en el Congreso se puede expresar ante la ciudadanía, que vean qué es lo que expresan sus representados, y contigo, bueno, pues sería un privilegio para las diputadas y diputados de esta 62 legislatura. Te lo agradezco mucho. La aceptamos. Bueno, yo la acepto, no la apruebo, pero la aplaudo. Y se los comentas. Sí, claro que sí. Tener con un mucho diputado gusto. federal ya lo tenemos con Mirna Hernández, quien es la que coordina. Un lunes sí y uno no. Y el lunes contigo, un lunes sí y uno no con los locales. Pues muchas gracias. Pues me lo van a muchísimas agradecer gracias. mucho mis colegas. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, y pues a trabajar, que tienen mucho que hacer. Gracias, Pati, y te felicito por tu programa, porque al que madruga Dios lo ayuda. Al que madruga Dios la ayuda. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que sí, porque ya llevo varios años aquí levantadita temprano. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el maestro Menes Yaguno. Ya lo vamos a cambiar, es miércoles de Historia y Cultura. Hoy, la Constitución. Y regresamos con él y más información. Pausa y regresamos, no se vaya.